Hola chicos, espero que estén muy bien, les deseo muchos éxitos en este bimestral. Este video es un resumen de lo que trabajamos en este periodo. ¿Qué trabajamos? Derecho internacional humanitario, trabajamos el surgimiento del paramilitarismo, de las guerrillas y el análisis reflexivo en términos de la economía solidaria, la libre competencia y el proceso de mercado. Empecemos con este resumen sencillo. Listo chicos, entonces con base en ese preámbulo arranquemos. ¿Qué trabajamos este periodo? Trabajamos diferentes temas. El primero tiene que ver, en general todo se va a basar en Colombia, y los derechos humanos, comprendiendo diferentes estrategias. El primero, la historia del narcotráfico y por consecuente el paramilitarismo. Y por otro lado, nos vamos a encontrar con el conflicto armado, con las guerrillas. ¿Cuáles? ELN y las FARC. Todo este proceso está mediado dentro de un ejercicio muy sencillito que es el DIH, que es el Derecho Internacional Humanitario, o conocido coloquialmente como el derecho a la guerra. Recapitulemos. El narcotráfico financia o es parte determinante del conflicto armado, sobre todo en términos económicos. El narcotráfico y el paramilitarismo surge como una respuesta ante el conflicto que se está viviendo acá a través de la inconformidad del sistema social, el sistema económico y el sistema político que está viviendo la gente después de 1948 con el Bogotazo y el surgimiento de la violencia, consecuencia del bipartidismo, y el narcotráfico en primer lugar como una estrategia paramilitar en función de regular este sistema, y el narcotráfico como generar recursos para financiar esto. Es decir, que los primeros en narcotraficar fueron los paramilitares. Siendo así, tenemos diferentes situaciones. En el narcotráfico y el paramilitarismo tenemos el surgimiento de las AUC, el surgimiento de los pájaros, el Clan del Golfo, los Chulavitas, etc. Y todos estos también hicieron parte de un proceso de cofinanciación con, por ejemplo, Pablo Escobar en su momento o los hermanos Castaño. Y en este ejercicio, por el otro lado, tenemos el ELN, las FARC. En su momento íbamos a tener el M-19 y vamos a tener, por ejemplo, guerrillas como A Luchar, que eran guerrillas netamente ideológicas, y vamos a tener las guerrillas del Tolima y las guerrillas de los Llanos Orientales. Quiere decir eso que en un principio nos vamos a dar cuenta que en los años 70 en el mundo está surgiendo el movimiento hippie y va a ser un escalamiento del consumo, sobre todo de la marihuana. Y Colombia no se iba a quedar atrás, no solo en la marihuana, sino también en el ejercicio de la coca, que iba a poder financiar este proceso. Y eso quiere decir que los movimientos insurgentes dentro de las redes del narcotráfico lo que van a hacer es financiar y generar los recursos para que este proceso pudiera generar la barrera ante este proceso que estaba surgiendo. Ahora profundicemos un poco en el conflicto. El conflicto armado surge por diferentes situaciones. En primer lugar, por la violencia sistemática acaecida al Bogotazo con la muerte de Gaitán de 1948, el bipartidismo, y por otro lado tenemos el Frente Nacional como una consecuencia de este. Nos damos cuenta entonces que dentro de las guerrillas tienen un componente que tiene que ver con la lucha de clases y un intento de establecer el comunismo como una respuesta a las situaciones de menoscabo. ¿Por qué? Porque durante este proceso, desde que dejamos de ser la patria boba del Imperio Nueva Granada, dejar de ser Estados Unidos de Colombia, ser la República de Colombia, estamos basados en un sistema capitalista.
ese sistema capitalista era igualito al de Estados Unidos y por lo tanto generaba violencia y ejercicios de pobreza extrema. Y es así que entonces las guerrillas aquí están acaricidas, para yo estar claro y concreto, de partidismo, netamente el bipartidismo, y entre ellas nos vamos a encontrar, por ejemplo, las FARC como un ejercicio de la violencia o la guerrilla más antigua de Latinoamérica y la única que en el 2021 los acuerdos de paz iban a permitir su desmovilización. Y por lo tanto podemos comprender que ambas estrategias, pero sobre todo el conflicto armado colombiano, van a ser del inconformismo y el menoscabo de los derechos humanos por el Estado. Es decir, que el Estado es el primero que va a generar todo un proceso de violencia y por lo tanto surgen las insurgencias. Y eso es lo que nos remonta a hablar finalmente del DIH o el IHL por sus siglas en inglés. ¿Qué es el derecho internacional humanitario? Es el derecho a la guerra, pero la guerra tiene que ser humanitaria. ¿Qué quiere decir una guerra humanitaria? Una guerra humanitaria, en primer lugar, nos va a hablar que es el derecho a la regulación a la guerra, protección de los terceros en los conflictos bélicos y la posibilidad de que las personas, las víctimas, terceros que no sean combatientes ni excombatientes, sean personas en protección. ¿Cuáles? Los niños, las familias, las mujeres, personal médico, Cruz Roja y demás, y personal que va a poder establecer un proceso de humanización. Siendo así, los ejercicios o las situaciones que tienen que ver con el conflicto y las demás situaciones tienen que ver con diferentes cosas. Nos vamos a encontrar entonces con el jus ad bellum, y el jus in bello. ¿Qué son estos? El jus ad bellum nos quiere decir que tenemos la posibilidad de declarar la guerra a quien querramos, un ejemplo, Rusia, y jus in bello, protegernos del conflicto, por ejemplo, el Estado colombiano con las guerrillas. Y eso también tiene que ver con todo un sistema. ¿Cuál es ese sistema? Que tiene que ver que las personas, tiene que haber un principio de distinción, tiene que haber un principio de indiscriminación y un ejercicio de protección. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hacemos el ejercicio de distinción, estamos diciendo que se basa en un derecho donde, o un principio donde la humanidad es lo que fundamenta el proceso humano. Es decir, que por ser personas, ser seres humanos, tenemos la posibilidad de ser protegidos por el derecho internacional humanitario. ¿Por qué humanos? Si recordamos en algunos de otros momentos de explicaciones, recuerden que no todas las personas son seres humanos, o todos los seres humanos son personas jurídicamente hablando. El DIH establece ese ejercicio equiparado, equitativo, igualitario para poder generar este proceso de distinción, indiscriminación, protección avalados por el jus ad bellum y jus in bello. Siendo así, entonces, los principales sujetos de protección del DIH son los refugiados, los desplazados, las personas desaparecidas y personas con alguna situación en particular. ¿Qué situaciones? Líderes sociales, personas en situación de movilidad reducida, discapacidad, situaciones de salud, situaciones de violencia y que requieran una situación o que requieran una atención en particular en derechos humanos. Siendo así, el DIH entonces va a regular también el uso de la fuerza. Y en ese uso de la fuerza es por eso que, por ejemplo, en el caso colombiano, el DIH condena al Estado por el ESMAD. ¿Por qué? Porque el ESMAD ha sido uno de los principales genocidas
y violentadores de los derechos humanos en Colombia a lo largo de la historia. Y es uno de los procesos policíacos donde más violencia se ha generado a lo largo de América Latina, sobre todo en procesos de democracia. Ahora vamos a hablar entonces de economía. ¿Qué trabajamos en economía este periodo? En primer lugar, bloques económicos. ¿Qué es un bloque económico? Un bloque económico son un grupo de países que ese grupo de países lo que busca es unirse voluntariamente para profundizar sus relaciones en términos comerciales, con el fin de evitar que los aranceles se incrementen y haya un proceso más equiparado y equitativo en términos económicos. Eso se ve reflejado en un ejercicio del libre mercado. ¿Qué es el libre mercado? Es donde los precios de los bienes y los servicios se determinan por la interacción o la intervención del Estado. No solo del Estado, sino por ejemplo a través de los oferentes. ¿Qué quiere decir eso? Para hacerme entender, el Estado no va a regular los precios de cada una de estas cosas, sino lo va a hacer los compradores o los consumidores. Y la gente tiene la posibilidad de establecer un sistema. ¿Ese sistema cuál es? Que la gente puede decidir dónde quiere comprar, qué quiere comprar, sin ninguna mediación. En el libre mercado, por ejemplo, nos encontramos puertos libres, tales como, por ejemplo, en este caso más cercano, nos encontramos a Panamá, San Andrés, Cartagena y diferentes puertos para poder comprar lo que se nos dé la gana de diferentes procesos. Dentro de este ejercicio nos vamos a encontrar entonces con la integración económica. ¿Qué es la integración económica? La integración económica lo que busca es un proceso de eliminación de trabas o procesos dentro del comercio. ¿Qué quiere decir esas trabas al comercio? Los países a veces generan diferentes posibilidades para que pueda ser regulado el sistema. Entonces, por ejemplo, si yo hago un TLC y quiero importar algo, entonces el Estado me pone como regulaciones donde yo no puedo importar bajo cualquier cosa. Sin embargo, cuando entre la integración económica surgen los TLCs o los tratados de libre comercio, esas trabas se rompen y puede haber un proceso mucho más unificado. Un ejemplo de este tenemos la Unión Europea y tenemos la UNASUR, como es el caso de América Latina. Y eso nos conlleva a comprender la economía como un ejercicio netamente solidario. El ejercicio de economía solidaria está basado en diferentes procesos. En primer lugar, la economía solidaria es un enfoque de desarrollo, algunas veces dentro del capitalismo, otras veces dentro del comunismo o de la economía mixta, para establecer un enfoque de desarrollo de actividades productivas basadas en el bien común y los derechos humanos. Un ejemplo de ese desarrollo es que dentro del sistema económico podamos establecer estrategias para que las personas puedan romper las barreras de la pobreza, la exclusión y la marginalidad a través de todo este ejercicio de la integración económica, bloques económicos, el libre mercado como una estrategia para superar el menoscabo de los derechos humanos acaecidos a las dificultades económicas. Quiere decir que la respuesta dentro del proceso, en el caso colombiano, para poder romper y acabar los problemas sociales y políticos está en el desarrollo económico, no dentro del ejercicio político. El ejercicio político, que es lo que debe buscar, establecer las posibilidades de redes, transformaciones, políticas públicas para que la economía resuelva este sistema y así supera la marginalidad, la exclusión y la pobreza extrema en el cual está el país. Este video espero que les haya servido mucha ayuda.
Espero que resuelva muchas dudas, muchas inquietudes. Les deseo muchos éxitos en este bimestral, sobre todo en competencias ciudadanas. Yo sé que ustedes están cansados de esto, pero esto nos va a dar muchas pistas y muchas luces para nuevos procesos. Muchos éxitos y adelante.